Una explicación psicolingüística de la lectura. Comenzaremos por la historia de los sistemas de escritura. La cronología de la historia de los sistemas de escritura empieza con los pictogramas, que surgieron 3100 años antes de Cristo, creados por los sumerios que vivían en Mesopotamia. Los pictogramas son pequeños dibujos para representar objetos o conceptos y servían para llevar la cuenta del ganado que llevaban del campo a la ciudad. Los ideogramas chinos son dibujos que simbolizan ideas u objetos, no palabras concretas, y se los utilizaba para hacer preguntas a los dioses. Y el primitivo sistema pictórico maya servía para desarrollar crónicas de sucesos de gran importancia. Los logogramas son como los jeroglíficos egipcios, son muy abstractos y equivalen a palabras y a sonidos. Los silabarios, como la escritura japonés kana, son símbolos escritos que representan cada sílaba de la lengua. Y finalmente el alfabeto, que consisten en grafemas escritos representando cada uno fonemas de la lengua. Los griegos adaptaron un sistema fenicio basado en sílabas y de esta manera crearon el principio alfabético. El alfabeto, según Havelock, debe tener 3 condiciones para ser un auténtico alfabeto. La primera es que todo fonema de la lengua debe estar representado en el sistema de escritura. La segunda, que debería existir una correspondencia biunívoca no ambigua entre fonema y grafema. Y la tercera, que el número total de grafemas debe ser limitado para no sobrecargar los procesos de memoria. La escritura comenzó a hacer explícitos algunos de los aspectos tácitos del conocimiento transmitido por vía oral. De esta manera se fraccionó el proceso de la escritura y su comprensión en partes. Por un lado está el texto, que es lo dado, y por otro lado su interpretación. Estos constituyen lo más fundamental sobre la ciencia moderna y la conciencia de la subjetividad, que es parte del pensamiento occidental. Elementos esenciales de la lectura. Estos requieren una descripción de los sistemas representacionales que permiten el reconocimiento de la palabra dentro de una ortografía alfabética y de los sistemas cognitivos implicados en la lectura y el aprendizaje. Los sistemas representacionales en la identificación de palabras. Tenemos el sistema de aprendizaje. A medida que el niño crece y aprende, emplea propiedades lingüísticas, las cuales se derivan de códigos lingüísticos. Existen códigos fonológicos, semánticos y sintácticos o gramaticales. La codificación fonológica. Los códigos fonológicos son representaciones mentales de los sonidos de las palabras escritas y habladas, y de las reglas implícitas que estipulan su orden y combinación. Sobre el desarrollo del lenguaje, para poder adquirir las palabras de una lengua, los niños han de ser capaces de discriminar y representar los fonemas de dicha lengua. Y entonces esta codificación fonológica tiene algunos pasos o servicios. La segmentación de palabras escritas y habladas facilita la detección de correspondencia entre grafema y fonema. También facilita el empleo para decodificación de palabras. El uso de sonidos de las letras ayuda a discriminar y secuenciar las letras dentro de las palabras. Ejemplos: son y nos. Promueve el desarrollo de reglas de producción morfofonémica, lo cual ayuda a la pronunciación correcta de palabras derivadas, y colabora al proceso de asociación en sonidos apropiados a segmentos de frecuente aparición. La codificación semántica. Los códigos semánticos son representaciones mentales interconectadas de los significados asignados a unidades de lengua. Para aprender a asociar una palabra hablada con su equivalente ortográfico, hay que aprender a establecer diferencias entre el significado de una palabra y los significados de otras. Se debe adquirir una adecuada percepción del significado de esa palabra dentro y fuera de contextos oracionales. Se debe identificar los primeros vocablos con los que ésta se encuentra y en este caso el niño se debe apoyar en los significados probables de las palabras. Codificación sintáctica gramatical.
Los códigos sintácticos son representaciones abstractas de las reglas para construir oraciones. Los códigos gramaticales representan la clase o categoría a la que pertenece una palabra y definen su función en las oraciones. Las competencias en la gramática y la sintaxis de una lengua facilitan la identificación de las palabras al menos de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, a comprender las oraciones y utilizar el contexto oracional para determinar qué palabras podrían aparecer, a asignar a las palabras códigos de función y adquirir el conocimiento de las reglas de producción morfofonémica ayudan a la identificación de las palabras descritas. El sistema visual. Los lectores incipientes que están desarrollando con éxito este aprendizaje adquieren numerosas estrategias de síntesis que reducen la carga que la ortografía alfabética hace recaer sobre la memoria visual. Estos lectores incipientes consiguen adquirir estas estrategias de síntesis con la ayuda de sistemas lingüísticos como los que acabamos de explicar. Desarrollan las siguientes estrategias. Almacenan reglas sobre el orden en que pueden aparecer las letras en la ortografía. Almacenan reglas para ordenar las letras en las palabras. Almacenan representaciones de combinaciones redundantes de letras con pronunciaciones y ortografías invariables. Realizan discriminaciones cada vez más sutiles entre palabras visualmente semejantes. Almacenan representaciones unificadas de unidades morfofonémicas menores que la palabra que poseen pronunciaciones y ortografías invariables. Almacenan, en forma de unidad, representaciones de combinaciones redundantes de letras. Y finalmente, empiezan a identificar palabras nuevas de forma generativa y a través de la recombinación de los elementos que ya conocen. Sistemas motores. Como requisito previo para lograr una organización alfabética apropiada, es más importante para el niño captar el concepto de que las letras tienen sonido que articular físicamente esos sonidos. Procesos cognitivos implicados en la lectura y en todo aprendizaje. Entre los procesos cognitivos tenemos la atención. El éxito de atender depende de nuestra capacidad para hacerlo selectivamente a los atributos distintivos. Existe el aprendizaje perceptivo, gracias al cual los niños pueden distinguir entre dimensiones variables e invariables. Con el transcurso del tiempo, el procesamiento de las palabras se vuelve automático. Una atención selectiva es eficaz gracias a 3 contingencias relacionadas entre sí. Es necesario un estado afectivo emocional que la posibilite, debe existir una motivación consciente por aprender y deben adquirir el conocimiento suficiente para facilitarla haciendo discriminaciones críticas. El aprendizaje asociativo es la capacidad cognitiva fundamental de los humanos, es decir, simbolizar. Consiste en la búsqueda y descubrimiento de mediadores implícitos que actúan como una red semántica. La transferencia intermodal o integración intersensorial surge cuando existen vínculos conectivos entre la información codificada de diferentes sistemas representacionales. Esto hace fácil el acceso de un tipo de información desde la memoria que posibilite el acceso de otro tipo de información. Los análisis de patrones y aprendizaje de reglas. Los seres humanos estamos dotados de forma natural con mecanismos que nos capacitan para almacenar representaciones de relaciones invariantes en forma de reglas, como es el caso de las correspondencias entre letra y sonido o entre otras redundancias ortográficas. La memoria serial es la capacidad generalizada que determina el orden según el que procesamos la información. Como conclusión, después de algunos estudios se llegó a que la memoria serial es una función cognitiva genérica que varía según el tipo de información serializada. Entendemos que el hemisferio izquierdo representa y procesa información ordenada de todo tipo y el hemisferio derecho representa y procesa información serial presentada simultáneamente. Periodo protoalfabético.
Es el periodo en el que se asientan los precursores del lenguaje escrito. Sus mayores predictores son las capacidades fonológicas y la habilidad para reconocer letras. Entre las distintas capacidades fonológicas están la rima, la literación y la segmentación de sonidos. Conforme los niños crecen y comienzan a comprender el lenguaje, adquieren conjeturas lingüísticas, como son la adivinanza lingüística y la escritura inventada. Habilidades fonológicas. Son un conjunto de habilidades diversas, de carácter bidireccional en la relación entre segmentación y lectura. Promueven la adquisición de lectura influenciada por la práctica lectora. El conocimiento del vocabulario es posible gracias a la adquisición de la lectura y también está influenciado por la lectura. Capacidades de reconocimiento de letras y velocidad de denominación. La velocidad de denominación de letras y números se convierte en una amplia predictora de la capacidad de posterior lectura. Fases de alfabetización. La fase temprana de lectura, según Eri, consiste en la discriminación y conocimiento de letras. Los niños disponen de un amplio repertorio de asociaciones entre letras y sonido. Y según Schall, se le debe dar importancia a la denominación de las letras. Fase logográfica, según Fried, consiste en reconocer visualmente palabras familiares y desconocer palabras desconocidas. Según Eri, los niños adquieren estrategias semifonéticas a través de las cuales aplican sus conocimientos fonémicos tanto en la lectura como en la escritura. El primer estadio formal de lectura, según Schall, consiste en la aplicación sistemática de reglas grafema-fonema. Según Fried, este estadio debe llamarse alfabético y consiste en que el niño ha comenzado a aprender conexiones específicas entre reglas concretas y sonidos. La principal función es la decodificación a través de la práctica y luego este proceso se convierte en automático. Y la última etapa o etapa ortográfica. Según Fried, consiste en la identificación de palabras y en su comprensión a través de analogías, reglas de pronunciación por el contexto, conocimientos morfofonémicos y lectura fluida. Según Eri, en esta etapa se adquieren estrategias morfémicas, que es el salto consecuente del vocabulario visual a vecindades ortográficas. La última etapa, según el modelo de Schall, dice que en las edades que comprenden entre segundo de básica y cuarto de básica, los niños aprenden el significado de las palabras y obtienen habilidades inferenciales. Entre cuarto de básica y octavo de básica se desarrollan procesos de nivel inferior y se consolidan, y se desarrolla una comprensión de diversos materiales. En los estudios secundarios se adquieren las habilidades de inferencia y reconocimiento de palabras y se dominan procesos de comunicación. Finalmente, en la universidad y en estadios superiores de educación se desarrolla una síntesis activa de las palabras, se las integra y podemos realizar análisis críticos. Entre los modelos de lectura fluida se encuentran los modelos descendentes de lectura dirigida por el contexto. Smith propone un modelo prototípico dirigido por el contexto en el que las representaciones de los rasgos de las palabras escritas las definen de forma única. Morton, Perfetti y Roth, Stanovich, Tulbin-Gold, Mandler y Baumann proponen que reconocer las palabras depende de la congruencia semántica entre el texto y la palabra a reconocer. El contexto debe ser limitado. Perfetti y Stanovich proponen que los efectos contextuales son efectos de comprensión que suceden cuando se han identificado las palabras. Los modelos ascendentes dirigidos por el estímulo definen que el reconocimiento debe realizarse en estadios discretos, ordenados jerárquicamente y no interactivos. Se encuentra en primer lugar el estadio sensorial, que consiste en extraer los rasgos visuales. Luego está el estadio de reconocimiento, donde se accede a la representación de la palabra, y finalmente el estadio interpretativo, en el cual se accede al significado de la palabra.
Entre los modelos de palabra completa se encuentra el modelo de patrón unitario según Johnson, el cual define que los rasgos del estímulo se extraen en paralelo de las posiciones de todas las letras, por lo cual estas letras no son percibidas, sino los rasgos colectivos son percibidos como codificaciones unitarias. Otro modelo de palabra completa es el efecto de la superioridad de la palabra de Richter, en el cual se especula que una palabra posee propiedades perceptivas cohesivas que trascienden a sus letras, por lo cual solo produce efectos en condiciones de enmascaramiento retrógrado. Una palabra obtiene su cohesión de la información cognitiva y lingüística de nivel superior ligada a las letras que la componen. Este efecto es facilitado por la memoria a corto plazo. Modelos de componentes grafémicos. Las palabras escritas se representan como series de grafemas con un orden único. Para reconocer una palabra, todas sus letras deben ser reconocidas. La identificación de esta palabra implica recodificación fonológica. Modelo de codificación multinivel de LaBerge y Samuel. Ocurre gracias al aprendizaje perceptivo, en el cual los códigos de orden inferior, como rasgos, letras, patrones ortográficos y palabras, se integran y se transforman en unidades, es decir, en un nuevo conjunto de códigos, lo que posibilita la utilización de métodos directos y mediados fonológicamente. Modelos de sistemas de codificación en paralelo. Entre estos modelos se encuentra el de doble ruta de Coulthard, en el cual existen sistemas de codificaciones separados que realizan operaciones de reconocimiento de forma independiente. Distingue entre dos sistemas, los de asociaciones específicas de palabras y el de correspondencia grafema-fonema. El primero brinda un acceso directo a representaciones léxicas y el segundo un acceso de modo indirecto. El modelo de las palabras regulares versus las excepcionales postula que la pronunciación es más rápida en las palabras regulares. Modelo de activación al logogen de Morton. Logogen es una entidad neuronal inferida que representa la palabra escrita. Su significado se dispara cuando el umbral crítico de activación es accedido a través de un input sensorial o un contexto lingüístico. El significado se vuelve disponible cuando las palabras de frecuencia elevada tienen umbrales de activación bajos o cuando las palabras de frecuencia baja tienen umbrales de activación elevada. Los modelos de búsqueda léxica. La identificación de palabras es el resultado de una búsqueda activa y ordenada de localizaciones léxicas donde se encuentra la información sobre determinadas palabras. El modelo actual define que la localización léxica de la palabra está en un fichero de acceso ortográfico que requiere la ayuda de un código de acceso que nos lleva a la estructura silábica ortográfica básica, por lo cual se realiza un chequeo post-acceso para comparar la representación con la palabra estímulo. Si hay congruencia, se accede al significado. Modelos conexionistas y de activación interactiva. El modelo de Rumelhart y McClelland define que el input de nivel superior posibilita el nivel de palabra. Este posibilita el nivel de letra y el nivel de fonema y por consecuente el nivel de rasgo y el nivel de rasgo acústico. En este caso el nivel de letra y el nivel de rasgo son posibles gracias a un input visual y el nivel de fonema y el nivel de rasgo acústico son posibles gracias a un input acústico, y todos estos están relacionados entre sí. Las palabras son identificadas mediante la síntesis de patrones de activación precedentes de palabras con ortografía similar. Las palabras son identificadas utilizando un único mecanismo de codificación no léxica que hace uso de representaciones distribuidas que codifican las redundancias de escritura-sonido. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.